Bien, vamos a ir al ámbito político a raíz de la polémica por las palabras del ministro Giorgio Jackson, que sin duda han marcado las últimas horas. La ministra del Interior, Isquia Siches, envió un mensaje por WhatsApp a los presidentes de los partidos oficialistas donde advertía que buscarán cualquier cosa, de las palabras de la ministra, para hacernos pelear. Y de esa forma entonces se entendía el contexto en el que aparecían también las declaraciones del ministro Jackson. Sí, vamos a conversar sobre este y varios de los temas de la agenda con la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo está, Flavia? Bienvenida, Flavia. Bienvenida. Muchas gracias, buenos Gracias por días. acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, se abre otra polémica, ¿no? Y ahora, por los dichos del ministro Giorgio Jackson, primero, ¿qué le parece? Porque él ofrece disculpas posteriormente, sobre todo una generación a la que apuntó en esta conversación, que después él decía era una conversación más informal y no era una necesariamente una entrevista dentro de la oficialidad de la misma, ¿no? Sí, hay varias cosas ahí, pues un ministro de Estado no puede relajarse en ningún espacio y tal vez ahí hay algo que regular. Yo no creo que sea necesario que los ministros y las ministras hablen tanto y tantas veces. Porque los impactos que tienen sus palabras, por muchos que estén en espacios relajados, tienen efecto en el mundo político y generan reacciones de toda naturaleza. Yo me aseguré, escuché, vi 2 veces el programa para no ser injusta, digamos, pero me parecieron bastante duras, con algunas generaciones que aportaron mucho al país y que van también contradiciendo el espíritu y el empeño que ha tenido el presidente Boric de hacer un gobierno como muy múltiple, muy colorido. ¿Y qué efectos tiene esto en la interna del gobierno, digamos, con estos dos conglomerados que lo componen? Yo espero que no pase de ser una molestia personal. Creo que el presidente rápidamente salió, digamos, a corregir la posición. No es una actitud del gobierno en general, es un fail, un fatality, digamos, del ministro Jackson, pero creo que ya pidió las disculpas y está, digamos. Pero es que esta mañana estábamos con el senador Juan Luis Castro acá en el estudio también conversando y analizando este tema. Él planteaba que de alguna manera generaba o esto reafirmaba una tesis que circula dentro del socialismo democrático que tiene que ver con la idea de que el Frente Amplio lo que busca es un reemplazo, ¿no? El reemplazo desde el punto de vista político. Y que esto debilitaba las confianzas efectivamente dentro de la coalición. Bueno, en política el desafío es llegar a ocupar los espacios de poder. Naturalmente que el Frente Amplio es su misión, digamos, para instalar una mirada propia de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero son socios ahora. Sí, seguro, pero ahora también hay que defender, por lo tanto, las generaciones anteriores, lo obrado y el trabajo hecho. Entonces, la política es eso precisamente. Flavia, vamos a interrumpir. Uno de los pasajes más importantes de lo que ha dicho el subsecretario del Interior. Sí, estábamos en una entrevista y conversando con Flavia Torrealba de la Federación Regionalista Verde Social. Flavia, hechos como esto, por cierto, además que van aunando criterios en materia de seguridad, por ejemplo. Y en ese sentido, algunos sectores han hablado de un acuerdo nacional de seguridad, más temprano lo decía Felipe Arboe, pero también entre otras voces. ¿Lo cree necesario o cree que las condiciones de debate político están dando las condiciones para eso? Mira, por eso es tan lamentable que los ministros se equivoquen con estas cuestiones que parecen marginales porque distancian un poco las confianzas. Sin embargo, la necesidad de hacer pactos nacionales en muchas materias, no solo para el tema de la seguridad, es muy necesario. Siempre los países, en la medida que construyen con una amplitud de ancha mayor, tienen muchas más posibilidades de éxito, ¿no? Especialmente para los desarrollos en los territorios, porque en las regiones sí es necesario pactar muy ampliamente con todos porque nos necesitamos todos. Los territorios se manejan de manera distinta, su habitabilidad, su vida cotidiana es distinto a cómo se ve en las grandes zonas metropolitanas, por lo tanto me parece interesante ir a un pacto amplio por la paz, especialmente en este momento constituyente, donde gente como Yaitul y como ese tipo de movimientos se están llevando las posibilidades e hipotecando el futuro de todo un pueblo. ¿Ustedes creen de todo un pueblo. Ellos son funcionales a
el rechazo en este momento y a un retroceso en materias institucionales. Eso le iba a preguntar, si usted cree que la situación, el contexto de seguridad que estamos viviendo va a incidir negativamente en las opciones que tenga el apruebo. ¿Cómo influye en el plebiscito? Bueno, Yaituli y su gente y todos estos movimientos claramente influyen y por eso serán responsables también si es que esta oportunidad histórica se va, digamos, se rechaza esta posibilidad de tener unas nuevas normas constitucionales donde precisamente los pueblos originarios están en una posición de harto privilegio, con conquistas muy interesantes y que todo Chile abraza y las fuerzas políticas reconocen. Pero naturalmente este tipo de cuestiones asustan y son las que hay que darle cierta banda, digamos, para que no se repitan y no se hagan correr riesgo al proceso constituyente. ¿Y esto podría tener otras repercusiones, por ejemplo, de caminar hacia una sola coalición o descartar de plano, como lo hizo el senador Insulza, por ejemplo, con el socialismo democrático que ha mostrado sus críticas, pero dicen vamos a seguir trabajando? Ahora bien, descarta, por ejemplo, el senador Insulza, de trabajar en conjunto o como una sola coalición. Decía él en una entrevista más temprano que ayer terminó en esa idea con las palabras de Giorgio Jackson, más allá de que recibe de buena forma las disculpas, pero dice que cree lo que dice el ministro de las Express. Sí, yo creo que también el ministro cree eso. Creo que estamos funcionando bien en dos coaliciones separadas. En la coalición a la que ellos llegaron, porque originalmente era la Federación Regionalista, el Partido Comunista y el PRO el que originan este... La probabilidad. Claro, después se va el PRO, digamos, y ellos llegan a esta coalición. Hay gente que también ha hecho una trayectoria muy larga de peleas y luchas, digamos, importantes para llevar justicia a los territorios, dignidad a todo el pueblo de Chile y que han comprometido muchas cuestiones, algunos la vida incluso. Entonces, creo que mejor vámonos con tranquilidad construyendo primero nuestra coalición, fortaleciéndola. Hasta el momento ha sido una coalición más bien electoral que se ha ido construyendo con este desafío de llevar adelante este gobierno transformador y Socialismo Democrático aporta también desde su mirada, desde la socialdemocracia, un mundo, digamos, que amplía el alcance que tiene nuestra propia coalición. Así es que yo creo que, para ponernos bíblicos esta mañana, por sus obras los conoceréis, y en la medida que vayamos avanzando y cumpliendo objetivos es que vamos a ir sabiendo si es posible construir una o dos coaliciones. Flavia, ¿cuál es la postura del partido respecto a esta convocatoria a generar acuerdos antes del plebiscito del 4 de septiembre? Sí. La hizo el propio presidente, ¿no? Instando a los partidos a ponerse de acuerdo. Sí, nosotros estamos hace mucho tiempo también tratando de instalar una mesa de conversación previa, entendiendo que los partidos políticos no tenemos posibilidades de meter mano al texto, entonces en eso también creo que es muy necesario para que nuestros socios de la otra coalición vayan también definiendo ciertas expectativas. Hay que transparentar la conversación y este pacto debería avanzar en dirección a tratar de influir en el Congreso Nacional, porque es ahí donde finalmente se van a dar toda la dictación de las normas adecuatorias de la Constitución nueva, y creemos que si llegamos con unos marcos generales de principios acordados, va a ser mucho más fácil y más rápido avanzar, porque un riesgo del proceso constitucional es aprobar la Constitución y que después no se pueda implementar. Sí, pero para tener claridad y ser bien específico, ¿el partido está por la idea de generar acuerdos para la implementación de la nueva Carta o para realizar cambios sustantivos en temas de sistema político, por ejemplo? Es que los partidos no podemos hacer cambios en el texto constitucional. Claro que se puede en el Congreso luego, ¿no? Por la vía legislativa. Pero a través, claro, que es básicamente lo que contempla el proceso. Claro, pero son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Porque la misma propuesta de Constitución establece una serie de iniciativas que tiene que adoptar el Congreso para implementar la Carta. Pero eso es distinto a, por ejemplo, reponer el Senado, que sería una idea que por eso que es tan necesaria esta conversación previa, para no encontrarnos después en la discusión con sorpresa. Nuestro ¿Pero pacto, dan los tiempos?
No, pero para cuestiones generales es que tenemos harto avanzado. Estamos todos de acuerdo, incluso más allá de nuestras coaliciones, que el tema de los derechos sociales es una materia donde rápidamente debería avanzar. En materia de regionalización, la plurinacionalidad genera algún ruido, pero el tema del cuidado medioambiental y la Constitución Verde también es una materia bastante concordada. Entonces, yo creo que las cuestiones que quedan pendientes son del sistema político y algunas observaciones sobre el sistema judicial, que son complejas y que de todas maneras está contemplado que se adapten en las leyes que tiene que dictar el Congreso Nacional de Implementación. Sí. Ahora, y respecto a las encuestas que le dan ventaja al rechazo, ¿cree que el voto que ahora sea obligatorio incida en el resultado o afecte al apruebo? Sí, pues genera una incertidumbre tremenda, porque todas las mediciones que se hacen están un poco aplicando metodologías que tenían que ver con el voto voluntario de los procesos anteriores. Nosotros vemos que en los territorios tenemos representación en todas las regiones del país y en las comunas medianas, pequeñas, y vemos que hay un gran entusiasmo con el apruebo, especialmente en los sectores populares. Las encuestas dicen que está ganando el rechazo. Yo creo que va a haber una llegada como intermedia entre esas dos miradas y apreciaciones. Sin embargo, claro, no es lo mismo llegar con un 50,01% que llegar con un 60% sólido por ciento. Sí. Por lo tanto, creo que hay una incertidumbre porque lo que vemos es que hay mucho entusiasmo de la gente que ha estado vinculada con el proceso. Pero también vemos silencio en un grupo importante de la población que nos da la impresión de que es la gente que va a ir a votar porque el voto es obligatorio y que no sabemos cuál va a ser su comportamiento. Si hacemos una distribución normal, estaríamos en algunas complejidades. Si distribuyéramos normalmente, digamos, en una curva de distribución normal, habría alguna complejidad ahí, pero yo creo que vamos a llegar al plebiscito, vamos a ganar el plebiscito y por eso nos estamos preparando para adecuar las normas y llenar los vacíos y bajar la incertidumbre que ha generado el proceso. Bien. Flavia, gracias por haber venido al estudio de CNN. Gracias, Flavia. Gracias por invitarnos. Bien, vamos cuando son las 11 de la mañana a hacer una pausa y ya estamos de regreso.